Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Bácala! I cannot play this role anymore. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. We will not rest until there is justice and accountability. Para América Latina implicaría renegociar acuerdos económicos. Y precisamente es la protección y la garantía de los derechos humanos. Que continúa ejerciendo presiones importantes en las economías emergentes. Para eso, obviamente, no necesitas ni talento, ni escuela, ni saber pintar, ni saber nada. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Gracias por estar con nosotros. Hoy a todas luces tenemos un programa en el que prácticamente haremos una mirada introspectiva hacia el proceso de televisión. Muchas veces el proyecto televisivo va de estas unidades televisoras hacia el exterior, pero hoy veamos qué sucede al interior. Tengo dos grandes invitados. El día de hoy vienen de la Ciudad de México a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aún no se los presento para que vean este programa la próxima media hora. Vamos a iniciar con esta reflexión. Esta es la nota que nos da pie. En vivo y a todo color, la televisión del siglo XXI. Nuestro tiempo sin duda está marcado por la integración de la tecnología en nuestras actividades cotidianas. La comunicación no escapa a este escenario de cambios cada vez más grandes y acelerados. Hoy la televisión enfrenta profundos desafíos en la llamada era digital, pero más que en la rapidez en la transmisión de mensajes audiovisuales, la apuesta es en las fórmulas de producción. Es decir, que los aparatos electrónicos sean una herramienta y aquello que prime sea la calidad de los contenidos. De hecho, se pensó por muchos años que el espectador solo era un agente pasivo en la ecuación del emisor, el mensaje y el receptor. Sin embargo, la conformación de una ciudadanía más participativa en los asuntos públicos ha encontrado en la comunicación una oportunidad para promover el desarrollo armónico en las comunidades. Es por ello que la voz ciudadana, cada vez con mayor presencia activa, encuentra en las televisoras públicas aportaciones significativas, espacios reflexivos y de análisis, información fundamentada en la ciencia y en la investigación, así como terrenos de respeto, diversidad e inclusión. Pero difícilmente cada unidad productora puede mantener una producción suficiente para completar una barra de programación ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año, y además una producción calificada para competir con el amplio espectro de ofertas de contenidos y plataformas hoy disponibles. Así, UATV, a punto de cumplir 10 años de transmisión permanente, se une a TV UNAM y Canal 22, en una misión de fortalecer los lazos institucionales y de posicionarse como una televisora ejemplar en el estado de Aguascalientes. Pues así es como lo veíamos en esta nota. Pues este momento es bastante significativo para la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también, por supuesto, hoy para la Unidad de Televisión Universitaria. Se encuentra con nosotros el día de hoy en el programa el cineasta Armando Casas, director general de Canal 22, a quien agradecemos su participación. Gracias. Y también al biólogo Iván Trujillo, director general de TV UNAM. Gracias también por estar con nosotros. Pues bueno, iniciemos esta mesa, creo yo, entendiendo un poco el cómo estamos posicionados hoy, cómo vemos la televisión pública mexicana. Empiezo por mi derecha. Gracias. Bueno, es un momento, creo que importante para la televisión pública mexicana porque, lo voy a decir con mucha claridad, creo que es la primera vez que un gobierno federal tiene entre sus proyectos atender a los medios públicos. Esto lo sabemos, fue un anuncio en su momento del presidente, la idea de hacer un sistema de medios públicos con los medios del Estado mexicano en principio, específicamente
el Sistema Público de Refusión, que es quien coordina estos medios, que tiene el Canal 14, con el Canal 11, que es el canal público más antiguo de México, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, el Canal 22, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación. Y como aliados muy cercanos, en principio Capital 21 y TV UNAM, por ejemplo, ¿no? Que son y por supuesto hay una relación con los canales de otros poderes, como el Canal Congreso especialmente, Justicia TV, y a través de la red de televisoras de los públicas, pues realmente con todos los canales públicos mexicanos, ¿no? Incluyendo este. Entonces, creo que es un momento interesante respecto a esto. La verdad es que hay que decir que la televisión pública en México durante muchos años, y no es privativo de este país, se ha confundido con televisoras de gobierno, especialmente las que pertenecen a los gobiernos en general, ¿no? Las universidades afortunadamente son un caso distinto. Y creo que ese es uno de los retos que tiene que superar la televisión pública frente a sus audiencias, el que primero no sean identificadas solo con un gobierno específico, sino más bien con un servicio público. Que no sea la voz oficial. Bueno, eso sí, eso ya es lo peor que le puede pasar a una televisora, una radiodifusora, ser la voz oficialista de un gobierno, una instancia. Sí, debe ser el servicio público debe estar presente al servicio de las audiencias. Pero somos un contrapeso de alguna forma. En este planteamiento que haces, somos un contrapeso para la televisión comercial. Absolutamente, absolutamente. Sí, mal estaríamos en cualquier país donde la televisión pública no tuviera una presencia significativa. Creo que a México le ha costado trabajo porque, hay que decirlo también, históricamente en México la televisión nació comercial y vivió muchos años, todavía hasta hace muy poco, en contubernio con el gobierno mexicano, la televisión comercial. Entonces, a contrapelo, pues la televisión pública estaba muy disminuida. Claro, bueno, pues por ahora, gracias, sí. Armando Casas. Iván Trujillo, de TV UNAM, ¿cómo ves la televisión pública en México? Bueno, yo creo que hay que justamente abonar en esta primera introducción. Efectivamente compartimos un carácter importante como televisoras públicas, justamente, pero también tenemos particularidades. Y efectivamente, como bien señaló Armando, hay televisoras universitarias, como justamente en la que nos encontramos ahora, que tenemos, por supuesto, una libertad de expresión que defendemos a toda costa, que es propia de nuestras universidades autónomas, pero también tenemos una audiencia particular que tenemos que atender con ciertas prioridades, diría yo, ¿no? Entonces es obvio, por ejemplo, en TV UNAM no vas a encontrar normalmente programas para niños, no es que no nos interese, pero no es la prioridad, sino más bien nuestra prioridad es justamente jóvenes que están en el proceso universitario, pero también unos jóvenes que tenemos que hacerles llegar que la cultura es muy importante en el contexto social y que queremos espectadores críticos para eso. Entonces tenemos que, y esos son lineamientos que están claros incluso en el proyecto de difusión cultural de la propia universidad. Un tercer eje sería realmente la vinculación entre ciencia y arte, ¿no? Que es parte justamente de la cultura. Y yo diría que este año, por situaciones obvias, se agregan tres elementos importantes que va a estar siempre permeando nuestra programación, de alguna forma, que es, por supuesto, las cuestiones de género, la importancia que está teniendo en estos momentos realmente la lucha de las mujeres, que para nadie es ajena, las cuestiones de la violencia, que desafortunadamente no solamente la de género, que quizás es lo que más se centra, pero que realmente también pega en todo el sentido. Y en el caso también, que es muy importante para la universidad, pues las cuestiones de sustentabilidad y cambio climático, ¿no? Es una de las cosas que afectan de alguna manera a la sociedad, a los problemas del país, que finalmente una televisora universitaria como la nuestra trata justamente de incidir y ayudar a resolver los grandes problemas del país. En ese sentido, creo que tenemos mucho que aportar en el contexto de televisoras públicas y celebro mucho que ahora podamos hacer un convenio más o ratificar un convenio entre las universidades, entre dos universidades o televisoras de universidades,
y pues refrendando además, como también mencionó Armando, pues que somos cómplices de alguna manera en una estrategia de comunicación pública y finalmente también independiente, ¿no?, ante la televisión comercial. Compartimos contigo, no es que no sea una métrica más o menos similar, por supuesto, con Canal 22, pero con TV UNAM tenemos este contexto universitario, y es que muchas veces, quizá desde el inicio, el diseño de la televisión universitaria se pensó que eran, malamente pensado, que eran clases televisadas, que estábamos dirigidos tal cual solamente a universitarios, y nuestro espectro de audiencia pues va mucho más allá. Por supuesto, es de las cosas que también se mencionaron hace un momento, se ha ido sufriendo una transformación. Efectivamente, prácticamente no estábamos acostumbrados a que una televisión pública fuera realmente eso, pública, ¿no? Y sí creo que en estos momentos está replanteándose esto. Estuvimos acostumbrados siempre a un monopolio, la televisión era comercial. Y efectivamente en los inicios de las televisoras universitarias se pensaba que era simplemente un apoyo a la docencia, que no es despreciable, creo que es muy importante en algunos momentos, y que lo que es cierto es que ahora el avance de las nuevas tecnologías que nos meten en un momento muy particular, pero posibilita incluso estas posibilidades, tener desdoblamientos para poder atender cosas muy específicamente como materias docentes por televisión, y una televisión realmente participativa para nuestras comunidades, ¿no? En el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la unidad de televisión está inserta dentro de la Dirección General de Difusión y Vinculación, que de alguna forma tiene esta visión de ser extensiva la vida universitaria hacia el ámbito de la población en general, llegando a través de este medio para todas las personas que no pueden estar en este contexto universitario vía cualquier tipo de relación de vinculación, vinculatoria con la universidad, pues para esto trabajamos también parte de la televisión. Compartimos prácticamente el mismo modelo, o sea, nosotros estamos dentro de la Coordinación de Difusión Cultural, que lo que hace es justamente extender lo más ampliamente posible los beneficios de la cultura, que es el mandato de la sociedad. Sí, ahí déjame comentar, Richie, porque yo fui el director de TEUNAM. Así es. Antes de eso, espérame, tenemos que ir a una pausa. Adelante. Ustedes bien saben la dinámica de la televisión, pero ¿no? voy a volver contigo, de hecho, para que nos platiques justamente el cómo fue esta herencia de uno a otro ahí en TEUNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es A Todas Luces. Gracias por continuar con nosotros. Esto es A Todas Luces, este programa especial que tenemos de introspección de alguna forma del trabajo que se realiza en las televisoras universitarias. Hoy con la participación del cineasta Armando Casas, director general de Canal 22, y también del biólogo Iván Trujillo, que viene en representación como director general de TV UNAM. Y justamente nos habíamos quedado, y así es la televisión, ustedes lo saben, ustedes bien lo saben, que los espacios promocionales así nos van cortando la inspiración, pero vamos a continuar. Justo estabas hablando acerca de esta transición entre ustedes dos en Canal 22. Sí. Tú pasaste a Canal 22, y heredaste la dirección a Iván. Afortunadamente fue elegido como la persona indicada por el doctor Volpi y el rector Graue, a Iván Trujillo, que es universitario toda la vida, igual que yo, y que creo que es un elemento importante para estar al frente de una televisora como esta. Lo que quiero comentar frente a la pregunta que hiciste es que sí, creo que coincidimos además en la visión de una televisora como TEUNAM respecto al hecho de que es la ventana es más grande que tiene la universidad, finalmente frente a la sociedad, y como ha sido el enfoque, es la universidad, que con todo lo que implica, en este caso la UNAM, y en este caso también la Autónoma de Aguascalientes, a través de su televisora, muestra a la sociedad todo lo que tiene que ofrecer. Por supuesto, la docencia es su principal
pilar de trabajo, pero la investigación y la cultura, la difusión de la cultura, en el caso de la UNAM, está muy claramente determinado. Y de hecho TVUNAM, por ejemplo, concretamente nació como una televisora con perfil cultural, más que como una televisora educativa. De hecho, no es formalmente una televisora educativa que pertenezca a una institución educativa. Porque tiene un perfil específico la televisión educativa, es Así justamente es. llevar Una función, educación hacia la Sí. población que se acerca mediante la televisión. Y la función de una televisora como TVUNAM es difundir la cultura hacia la sociedad. Cuando estamos hablando justamente del panorama que tienen sobre todo las entidades públicas, vemos justamente esta prioridad. ¿Cómo lidiar con esta pues, buena intención de llevar la universidad de manera extensiva en términos presupuestales? Porque en el contexto universitario la prioridad básicamente es la docencia, seguido por la investigación y seguido después. O sea, no es que querramos ponernos en primer plano antes que la docencia, por supuesto, pero ¿cómo dejar un antecedente, si no es que ya se ha demostrado suficientemente de manera bastante ardua, el cómo es importante tener este tipo de unidades televisoras en las universidades? Sí, yo creo que efectivamente hay que tener claro que estas funciones sustantivas no es que la difusión de la cultura sea la de tercera. O sea, la UNAM las ve muy claramente la misma importancia que tiene la docencia de investigaciones. Lo que es cierto es que la docencia, por la cantidad de estudiantes, etcétera, requiere más presupuesto. Y creo que algo que también, iba a decir hermana, pero más bien compartimos en general las televisoras públicas, además de este carácter de difusor de la propia cultura que nos hemos planteado en diferentes niveles, es las cuestiones, los problemas presupuestales. O sea, efectivamente, creo que una de las cosas que se ha hecho finalmente es, incluso en esta iniciativa actual de abrirnos a los medios públicos en general, es unir fuerzas y que efectivamente nos permitan eventualmente paliar un poco las miserias. El problema, por supuesto, presupuestal es no solamente de las televisoras, sino de todo el país, y que creo que ya hemos podido avanzar siempre con creatividad y con ideas quizás que vienen precisamente de nuestras universidades, muy novedosas, y sobre todo que hemos podido hacer una televisión, yo creo, que buena, muy buena televisión de pública, calidad, y por de supuesto. calidad, y que atendiendo pues, nuevamente a nuestras audiencias, ¿no? Entonces creo que en ese contexto compartimos muchas más cosas, y la problemática del presupuesto efectivamente lo es, quizás agudizada en estos momentos, en el grado de obsolescencia de muchos de los equipos que se transforman. Que son equipos caros, muy especializados. Que se cotizan en dólar, que por cierto no amaneció muy barato. Entonces, en fin, ese tipo de cosas van haciendo que tengamos que resolverlo también de manera conjunta. De ahí la importancia, nuevamente, y me da mucho gusto, de estar ratificando un convenio entre universidades. Aunque hay que decir que yo lo veo también de las universidades, nuestras universidades, en el caso de la UNAM, que son las universidades más importantes de Iberoamérica, está en los primeros sitios, a veces en el primero, en el segundo, en los rankings anuales, pues tiene enormes posibilidades. Es decir, tenemos toda la universidad, todo el universo de la misma para la televisión. En el caso de la UNAM, hace la mitad de la investigación científica, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo el trabajo científico, de investigación científica, se hace también en humanidades, es fundamental. Cuando la UNAM ganó el premio Príncipe de Asturias fue en realidad por su labor en humanidades, en difusión de la cultura, que también es muy importante en este caso, y nuestras universidades en general son muy importantes en nuestras regiones. Entonces, en nuestros entornos. Evidentemente ahí tenemos enormes contenidos que tenemos que canalizar siendo universidades de una manera inteligente, de una manera creativa, de una manera más audaz inclusive, que es lo que nos permite la universidad, precisamente por no estar sujetos a lo comercial, ¿no? O no estar sujetos, en el caso de las universidades, a los intereses de un gobierno en específico.
porque aquí está el ingenio mexicano. Primero, pues para poder justamente abatir los costos, ¿no? O sea, hay que hacer más con menos. Esa es como la métrica siempre. Y segundo, pues ahí es donde entramos los profesionales de la comunicación y los formados a través de muchos años de experiencia en el ámbito televisivo, del cine, por ejemplo. Ustedes tienen también mucho trayecto en ello. Y es que justamente estamos hablando de aprovechar todo el conocimiento que está abrigado en las universidades, en las instituciones públicas. Particularmente hablemos de las investigaciones. O sea, si tenemos necesidad de tratar algún tema, por ejemplo, no sucede prácticamente aquí, este programa está diseñado de esta forma. Los especialistas que vienen a platicar son los universitarios prioritariamente. Y son los mejores especialistas, además, supuesto. inclusive no importa de dónde los busquemos, la propia televisión comercial apela a nuestros investigadores. Así es. Hay que pensar también que las nuevas tecnologías juegan a nuestro favor, porque es menos complicado que en otras épocas hacer una televisión, ¿no? Hacer audiovisual de calidad. Eso también es importante y está al alcance de mucha gente, claro. ¿Cuál es nuestra fuerza en muchos sentidos? Son los contenidos. Así es. Interrumpiendo un poquito, pero reforzando lo que ha dicho Armando, y tú mencionaste la palabra cine. Efectivamente, yo sostengo actualmente que en el momento en el que estamos, las cosas en televisión han cambiado radicalmente. Y efectivamente poner finalmente lo importante son los contenidos, de qué manera se pone. Pero la gente ya se acerca a la televisión de otra manera. Y yo digo que el cine y la televisión estamos viviendo justamente el encuentro entre ambas, ¿no? Un encuentro que en el pasado fue hasta de pelea, podemos decir, como bien sabes, Armando y yo venimos de una formación cinematográfica y la televisión era casi vista con desprecio, sino hasta con cierto asco. Y ahora, pero ahí están ahora. Y ahora resulta que... Pero aportan desde el cine a la televisión. Ahora es interesante, ¿no? Ahora ya no hay cineasta que no quiera hacer una serie de televisión. O sea, ahorita dices que es realmente existe la diferencia. Estás grabando con el mismo aparato, porque ahora ya no es video, ya no es una cámara, ya no es película cinematográfica, sino es todo en la misma digital, es la misma cámara. Puede haber calidades mejores y otras. Y distribuyes de la misma manera, o sea, tú no puedes salir por una pantalla tan chiquita como un celular o tan grande como un IMAX, ¿no? Un tamaño enorme. Entonces, realmente estamos en una etapa en donde estas diferencias han cambiado. Y aquí, como bien dice Armando, lo importante es los contenidos y la creatividad, de qué manera finalmente uno se va a acercar. Y ahora sí, ya no tienes que esperarte muchas veces a ver el programa, el final de una telenovela, sino que el espectador tiene la libertad realmente a través de las plataformas, etc. Y eso hace también ser muy ingenioso porque la competencia también es muy alta. Claro. Estamos a punto de concluir esta mesa de diálogo. ¿Qué es lo que esperas, Iván Trujillo, de TV UNAM? ¿Qué es lo que esperas de esta ratificación de este convenio con UATV? Bueno, pues intensificar un poco las posibilidades de coproducción. Hemos tenido una muy buena experiencia transmitiendo un programa hecho por la Universidad de Aguascalientes, que tuvo realmente un muy buen impacto sobre el Día de Muertos. Fue una sorpresa para mí y queremos que no se quede nada más en una primera experiencia, sino que tengamos una fluidez de materiales constantes. Excelente, pues ojalá que así sea. Por parte de Armando Casas, director general de Canal 22. Evidentemente, tener la relación con las universidades siempre va a ser enriquecedor. Una universidad como la Autónoma de Aguascalientes además nos ha mostrado que su trabajo es muy de mucha calidad. Efectivamente, ya lo dijo el biólogo Iván Trujillo, tuvimos la oportunidad de pasar los programas que hicieron sobre Día de Muertos y fueron muy bien recibidos. Ahora en el Canal 22 y a nivel nacional. Y bueno, evidentemente hablando de un expertise donde la ciudad donde hay un museo de la muerte, ¿no? Por ejemplo, de la ciudad de Posada, ¿no? Entonces, sí, bueno, y evidentemente hay muchos proyectos que seguramente podremos hacer conjuntamente o que intercambiaremos, que eso ya lo estamos haciendo, y creo que hay mucho que esperar. Sin lugar a dudas, parte de lo que nos fortalece como televisión pública son este tipo de convenios.
Excelente, pues ojalá que trabajemos de manera conjunta, beneficiándonos no solamente como unidades televisoras, sino por supuesto en beneficio de la sociedad. De la audiencia, que es para quien trabajamos. Así es. Bueno, pues muchas gracias el día de hoy, Armando Casas, Iván Trujillo, por habernos acompañado y por estar en esta fiesta para la televisión universitaria, en el caso específico de UATV. Por ahora tenemos que retirarnos. Yo le agradezco esta participación que tuvo con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Esto fue A Todas Luces.